Han acercado a los equipos de Javier Milei a alguien que uno lo podría denominar, la justicia así lo considera, como el asesino de la jirafa y el rinoceronte. Sí, el asesino de la jirafa y el rinoceronte. Les pido, por favor, que no se lo tomen en joda. Se ha acercado. Nicolás Pose dice que va a ser el jefe de gabinete de Javier Milei. Su segundo se llama Gonzalo Pascual, es el hombre que está organizando. Y los propios antiguos de la Libertad Avanza están muy incómodos con este señor Gonzalo Pascual, que apareció a último momento dando órdenes en los equipos de Javier Milei, como queriendo ser el segundo de la jefatura de gabinete. Algunos dicen que es el referente en tema de medio ambiente. ¿Escucharon bien? Sin embargo, cuando fue el directivo del Ecoparque acá en Ciudad de Buenos Aires, la justicia no solo lo procesó, sino que está elevado a juicio oral por haber matado de hambre a la jirafa y al rinoceronte. En el año 2018, cuando ya transcurría la gestión del Ecoparque, es decir, del ex zoológico Buenos Aires, se comenzaron a visualizar algunas anomalías. Nos enteramos que muere prematuramente un rinoceronte y al poco tiempo, a los 10 días, muere una jirafa. Y ese mismo día yo presento una denuncia para tratar de disipar, que la justicia investigue las supuestas irregularidades que presumíamos estaban ocurriendo. Una mala administración que tenía como cabeza a Gonzalo Pascual, como director de la institución, que es una persona que no tenía una experiencia ni una formación ni en las ciencias naturales, ni en la investigación, ni en la educación ambiental, sino en las finanzas. Bueno, el Ecoparque apuntó a hacer un negocio, parecía, porque justamente una de las primeras medidas que toma Gonzalo Pascual fue elevar un proyecto de ley para dar en concesión 20 edificios. Esto es sin análisis previo, ahí está el problema. Los animales empezaron a morir y a raíz de eso presento una denuncia en la unidad fiscal especializada en materia ambiental, UFEMA, de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal empieza a investigar el caso, ordena 2 allanamientos. Entonces, convocar a una persona que no tiene ni la formación ni la experiencia, ya eso no es deseable. ¿Es necesario ir a buscar a un personaje como Gonzalo Pascual, que según nos cuenta la gente de la Libertad Avanza está funcionando como una especie de vicejefe de gabinete? Bueno, ¿quién es Gonzalo Pascual? Su pasado como funcionario tiene un detalle, por decirlo grotesco, porque fue el hombre que asumió en el Ecoparque y con lógica, su nombre es del economista, con lógica administrativa, empezó a cortar gastos, sacarse de encima cuidadores, y así terminó hoy, procesado y elevado a juicio oral, entre otras cosas, por haber sido responsable de, en este plan de ajuste, haberle quitado el alimento a la jirafa y a un rinoceronte. En el año 2018, cuando ya transcurría la gestión del Ecoparque, es decir, del ex zoológico Buenos Aires, se comenzaron a visualizar algunas anomalías. Esas anomalías tomaron mayor voltaje cuando nos enteramos que muere prematuramente un rinoceronte y al poco tiempo, a los 10 días, muere una jirafa. Y entonces, ese mismo día yo presento una denuncia para tratar de disipar, que la justicia investigue las supuestas irregularidades que presumíamos estaban ocurriendo. ¿De qué se trataban esas irregularidades? Hacer convivir a los animales con las obras civiles en sus propios recintos, es decir, sin desalojarlos y haciéndolos convivir con el nivel de disturbio que tiene una obra civil, con moladoras, con operarios trabajando. El suministro de una dieta inadecuada, de baja calidad. Y malas prácticas que tenían que ver con una mala administración que tenía como cabeza a Gonzalo Pascual, como director de la institución,
que es una persona que no tenía una experiencia ni una formación ni en las ciencias naturales, ni en la investigación, ni en la educación ambiental, sino en las finanzas. Lamentablemente, gran parte de la dirigencia política y de las personas formadas en economía no ven la importancia que tiene la conservación de los recursos naturales y de la diversidad biológica del país para el porvenir de la nación. Creen que nos quedamos varados en las especies amenazadas. Digamos, ese es un problema serio y básico, yo diría, de la bioeconomía, no entender que los ecosistemas silvestres son unidades productivas. Cuando uno habla de un bosque, un pastizal, una selva, un desierto, el mar, una laguna o un río, son unidades productivas en términos económicos. Y su equipo, el equipo que lo rodeaba, tampoco parecía experto en la materia, porque cuando uno revisaba qué estaba pasando, los animales empezaban a morir y la pregunta fue, si mueren rinocerontes, mueren jirafas, ¿qué pasará con el resto de la fauna que no es tan carismática ni visible? Entonces, a raíz de eso, presento una denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, UFEMA, de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal empieza a investigar el caso, ordena 2 allanamientos. En uno de esos allanamientos, increíblemente, se filma la situación donde están haciendo obras civiles en un recinto de bisontes, con los bisontes adentro. Y hasta la propia policía manifiesta su perplejidad porque no tuvieron ni la picardía de simular la situación. Porque en un zoológico, incluso, como un ecoparque, los animales viven mucho más que en estado silvestre. Porque en estado silvestre se enferman y no tienen veterinarios. Lo ataca un predador y queda malherido, no hay nadie que lo vaya a cuidar. En un zoológico, en un ecoparque, esos animales tienen que tener, en teoría, personal que los asista. Incluso, un rasgo común del ex zoológico era que había una población muy geronte, animales muy viejos, justamente porque se prolonga la vida, ¿no? Porque están las condiciones más controladas. Estas muertes son los síntomas de una enfermedad institucional. Es decir, ¿por qué he llamado la atención? No es solamente por el hecho de que mueren los animales y lo lamentamos mucho. Lo lamentamos mucho, pero hay algo que lamentamos mucho más, que es la mala política mata no solo animales, sino mata instituciones. ¿Cuál es, Néstor, la situación judicial de este señor? Todo empezó con la muerte de Ruth y Jackie, que son el rinoceronte, la rinoceronta y la Yo, perdón, me da una risa nerviosa tener que estar hablando de Ruth y Jackie y que murieron de hambre. No, uno murió, la jirafa, me tomé el trabajo de leer un poquito más sobre la muerte de la jirafa Jackie. Y Jackie, no era Jackie. Había tenido una peritonitis y después no la alimentaron bien. Y la pericia dice que ese estrés de la falta de alimentación la termina matando a la jirafa, que es una jirafa joven encima. En la etapa de transición entre el histórico zoológico de Buenos Aires y el ecoparque. Esto arrancó en 2016. En la denuncia original estaba Horacio Rodríguez Larreta. En la causa original, después quedó excluido, uno entiende por qué. La causa recorrió todo el espinel judicial dentro del marco de una contravención. Esto no es un delito. El maltrato animal no fue considerado en este caso en particular un delito, sino una contravención. Está en la Cámara de Penal y Contravencional porteña. ¿Pero está elevada a juicio oral? Está elevada a juicio oral después de haber sido... Habrá un veredicto. El 25 de... Entre paréntesis, digo, los videos que estaban ahí, nosotros los mostramos, nos detuvimos en la jirafa de rinoceronte porque en general los animales en los zoológicos viven más, no viven menos. Y lo que se veía ahí también eran las ratas, claro. Hacían las obras con los animales al lado, obras civiles, le martillaban a los búfalos al lado. Además, una serie de aberraciones. En la reconversión había veterinarios especializados en la atención de animales que no son animales domésticos, no es una veterinaria de barrio, que fueron desplazados de su lugar y fueron reemplazados como si pusieras a un plomero a operar del corazón, porque bueno, está pacaño, es más o menos lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Entonces lo que terminó pasando ¿Echaron a los veterinarios? Sí, los desplazaron con la reconversión del zoológico en el ecoparque, porque suponía que ahí no iba a haber más animales
por lo menos animales vivos, si terminó habiendo animales muertos. La causa fue elevada a juicio oral y público y después de 4 años de recorrer un ping-pong que iba y venía de un lugar con una nulidad a la otra, en mayo pasado fue ratificada la elevación a juicio oral y público, todavía no tiene fecha de realización. Y este hombre puede ser el número 2 de la jefatura de gabinete. Algunos incluso decían que era el único referente medioambiental que tenía el gobierno de Javier Milei, que supongo que ya no será más ministerio, sino que será secretaría. Sí, claro. Imagínate si este va a ser el referente en medio ambiente, lo que van a decir los ambientalistas. Es secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, va a ser una parte dentro del Ministerio de Capital Humano, reconvertiría lo que es el Ministerio de Medio Ambiente en una secretaría.